Listo, entonces les cuento más o menos y me presento también para que me conozcan un poco. Mi nombre es Juan Sebastián Lara, yo soy ingeniero biomédico de profesión, de hecho pues la carrera la hice en la Escuela de Ingeniería en un convenio con la Universidad del Rosario. Ya pues me gradué hace algunos años. De hecho pues estuve casi pues cerca de los primeros, de la primera promoción que salió de Ingeniería Biomédica, creo que fui como la segunda o tercera. Y pues ya después de eso me enfoqué mucho y pues lo que realmente me gustaba pues era prácticamente la inteligencia artificial, el machine learning, la ciencia de datos. Y me enfoqué mucho en esa parte. De hecho pues después hice una maestría en sistemas y computación en la Universidad Nacional y pues me dediqué directamente a trabajar en roles muy cercanos pues a lo que sería la ciencia de datos y el machine learning. Ahí para que tengan más o menos como una idea de mi trayectoria, digamos que mi perfil es un poco un híbrido entre la investigación, la academia y la industria. Actualmente pues me encuentro también en roles un poco más empresariales relacionados a Machine Learning y ciencia de datos. Ahí pues he trabajado con distintos tipos de aplicaciones, desde aplicaciones financieras, procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de imágenes y visión por computador. Y pues también desde la academia, en la investigación, pues he estado bastante relacionado a lo que es el tema de las redes neuronales. De hecho, pues es como uno de los modelos donde pues normalmente más me desempeño. Entonces, pues el tema de redes neuronales es lo que principalmente pues me he enfocado prácticamente pues desde mi vida académica. ¿Listo? De experiencia, pues para que lo tengan en cuenta, eh, pues he trabajado en industria pues tipo fintech, en empresas como Bavaria y pues también en empresas tecnológicas. Ahí pues la idea también es que nosotros veamos de pronto algunas recomendaciones de cómo programar, cómo de pronto estructurar bien los códigos. Probablemente si ustedes están en un énfasis de ciencia de datos, muy seguramente lo que se viene en algunos próximos años es que la gente pues requiera mejores habilidades de programación, porque eso es un hueco que actualmente había en la industria. Muchas veces digamos que algo que ocurre en la ciencia de datos es que como es un área tan general, donde prácticamente datos ustedes pueden tener de cualquier tipo, en medicina, en finanzas, economía, en ingeniería mecánica, en, por ejemplo, en la industria pues, geoespacial, por ejemplo, en la NASA actualmente tienen todo un grupo de investigación enfocado en eso, y realmente las aplicaciones pues son para todo, desde lo más cercano, que ustedes dirían como no, la computación, la ingeniería, hasta cosas que a uno le parecieran muy distantes, como lo que sería el marketing, cosas como la psicología, la medicina. En todo aplica la ciencia de datos y el machine learning. Entonces es bastante interesante tener eso en cuenta, pero asimismo como es tan general, muchas veces y lo que comenzó a verse desde el inicio de este tipo de áreas, es que la gente digamos que no programaba tan bien. Muchas veces eran personas que venían de cada una de las áreas específicas, sabían un poco de modelamiento, sabían un poco de manipulación de datos y ya comenzaban a desempeñarse en estos roles. Ahí pues lo que se está viendo actualmente en esos huecos es que cuando ya la industria busca que algo se industrialice, ya pues de tener modelos directamente desplegados, automatizados, no es tan fácil si uno no tiene buenas prácticas de programación. Listo, entonces pues también vamos a ver un poco en esta directiva algunos como tips también para cuando ustedes están escribiendo código, pero realmente qué es la recomendación, algunas cosas como que ustedes de pronto deberían saber base y como algunas buenas prácticas que ustedes deberían seguir, ¿listo? Entonces, antes de iniciar, también me gustaría de pronto conocerlos un poco, que me contaran un poco pues más de ustedes, de pronto saber qué profesión, si ya están pues trabajando, pues en qué trabajan actualmente. Seguramente pues vi también en la lista de estudiantes que ya pues varios son de maestría, aunque creo que tengo una chica que creo que aún está en pregrado, pero si quieren porfa cuéntenme más o menos pues actualmente qué hacen y qué estudiaron y pues de pronto como qué contexto tienen ustedes respecto a la programación. No sé quién quiera comenzar. Listo.
Listo, súper. Entonces, pues ya en teoría hay como algún background de programación. Y de pronto ahí saber cómo en qué lenguaje ha trabajado y qué tipo de cosas ha hecho en el lenguaje o qué librerías maneja el lenguaje. Listo, súper. Listo, no sé quién desea continuar. Listo, súper, muy chévere. Yo estuve también un tiempo dando pues ahí clases en el pregrado de biomédica, creo que fue como un semestre más o menos, pero creo que si no llegamos a vernos. Listo, y creo que nos faltaría Luis. Sí, ahí se lo escucho perfecto. Listo, y pues me imagino que ya en la maestría habrán visto algunas cosas básicas, no sé, en Python y con algunas librerías generales, ¿cierto? Listo, súper. Y también chévere, pues también como ver la diversidad de roles que hay acá. Pues vemos como distintas líneas. Y nuevamente, pues eso es algo que yo siempre he visto en los cursos. Ustedes van a ver que cuando ustedes estén cursando, pues este tipo de materias en inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, big data, todo lo relacionado, van a ver que ustedes encuentran roles de todo, desde médicos, por aquí pues obviamente biomédicos, ingenieros mecánicos, electrónicos, de sistemas, ustedes encuentran realmente pues de todo. Y lo chévere es que prácticamente todo lo que uno ve aplica en cualquier lado, es algo bastante interesante. Probablemente ustedes están como muy al tanto de las herramientas nuevas que han salido pues de inteligencia artificial como ChatGPT o como BART. Me imagino que no sé si ya las estarán usando al día a día. ¿Sí las conocen? Listo. Entonces, siempre es bueno saber cómo funciona esa herramienta por detrás y cómo yo puedo usarla realmente pues, de una forma mejor. Ese tipo de modelos o aplicaciones realmente se basan en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Obviamente hay que seguir como todo un proceso para llegar a entender cómo se hace eso y yo cómo lo adapto, cómo hago algo realmente novedoso, algo nuevo.
Pero digamos que ya eso es algo como más pensado en la segunda electiva, digamos que también para que tengan en cuenta un poquito como los temas que vamos a ver en esta electiva. Esos temas pues están más cercados como una introducción más general al procesamiento del lenguaje natural. ¿A qué hago referencia? La idea es que ustedes entiendan más que todo cómo es el proceso de manejar información texto, o sea, textual. Entender qué es el lenguaje natural. Entender cómo puedo limpiar esos datos, cómo puedo cargarlos, de dónde puedo obtenerlos. Obviamente, digamos que la idea también de esta directiva, vamos a ver algunos modelos, pero no vamos a ver unos modelos tan avanzados como los que actualmente se están usando. Aquí pues también, como siguiendo un poco la línea de lo que ustedes ya saben, vamos a comenzar a aplicar unos modelos sencillos. Modelos de pronto dentro de Scikit-Learn, modelos muy básicos, pero pues ya también como con la idea de que posteriormente, una vez sabiendo esto, ustedes pueden comenzar a jugar con nuevos modelos. Obviamente en la lectiva 2 ya vemos un poco más pues, de redes neuronales para NLP, pero pues digamos que esta primera electiva está pensada más que todo para que ustedes entiendan cómo pueden trabajar con información textual, cómo pueden adquirir textos, cómo pueden manipularlos, digamos que con el objetivo más que todo de que ustedes puedan solucionar algún problema pues de Machine Learning. ¿Listo? Entonces, ya entrando un poco más como en materia, les comento más o menos cómo va a ser la calificación de la electiva. Prácticamente pues vamos a tener dos notas, básicamente son dos notas para la electiva. Una primera nota va a ser un taller, es un taller que les voy a dejar pues muy relacionado a la parte de limpieza de textos, de carga de adquisición de textos. Y la segunda nota prácticamente va a ser un pequeño proyecto que ustedes pueden ir desarrollando relacionado probablemente a lo que estén haciendo actualmente, puede ser sus trabajos o algo similar, ¿listo? Prácticamente es un proyecto, ya digamos que el tema es un poco más libre, pero es un proyecto donde ustedes apliquen las técnicas que se ven de procesamiento del lenguaje natural, ¿listo? Las notas pues van a ser en el proyecto pues 50-50 con el taller. Y pues también para que tengan en cuenta, la mayoría de estas clases van a ser prácticas, es decir, pues vamos a estar más que todo pues viendo cómo se programa, cómo se implementa y todo el material, tanto el código como pues otros materiales que usemos, pues yo se los voy a dejar disponible. ¿Listo? Prácticamente va a estar disponible en lo que sería pues un repositorio con los códigos y con las grabaciones. ¿Listo? También ahí mismo pues les voy a dejar como contenido adicional por si quieren leer algún libro relacionado o tener algo adicional, pues ahí lo van a poder ver. ¿Listo? Entonces no sé si ya antes de entrar exactamente en la materia, si tengan alguna pregunta adicional, algo que no esté claro antes de comenzar. Listo. Listo. Entonces, yo imagino que ya son familiares todos con Google Colab. No sé si ya todos trabajan con Colab o con Notebooks. ¿No los conocen? ¿O si los conocen? Listo. Listo. Entonces, vamos a estar trabajando principalmente con Google Colab para que lo tengan en cuenta. Esta va a ser pues principalmente nuestra herramienta de desarrollo. Y pues ahí prácticamente ustedes van a poder correr todo, ¿listo? De hecho, pues todo, me hago referencia totalmente todo el procesamiento del lenguaje natural lo pueden correr directamente en Colab. ¿Qué sería como lo deseable? Que ustedes tengan conocimiento o pues prácticamente una aproximación general a lo que es el lenguaje de programación Python. Y sería también ideal si saben algunos conceptos básicos de Linux, ¿listo? Ahí también para que lo tengan en cuenta, Google Colab es algo que corre sobre un sistema operativo Linux. Si ustedes saben un poquito de Linux, no es necesario que sean expertos, pero si saben algún poquito de Linux, pues pueden llegar a sacarle un poco más de provecho a la herramienta, ¿listo? Entonces permítanme, les comparto pantalla y porfa me confirman cuando se vea. Creería que ahí ya se ve. Listo. Entonces, la idea de hoy es que tengamos como una aproximación un poco general a lo que es el lenguaje de programación Python y que entendamos algunos conceptos básicos, ¿listo? Algunos conceptos básicos de NLP, ¿listo? Entonces, este es el entorno Colab, pues probablemente ya han trabajado con él. Lo que me gustaría que ustedes vieran aquí es un poquito pues las flexibilidades que nos ofrece Google Colab, así como una forma muy general.
Por una parte, ustedes desde acá, siempre que ingresan, van a tener un entorno totalmente en la nube por parte de Google en el que ustedes van a poder trabajar. ¿A qué hace referencia a eso? Ustedes aquí no van a estar corriendo cosas en su computador. Todo va a estar guardado en la nube de Google, ¿listo? Y algo también importante a tener en cuenta es que ustedes pueden trabajar en Google Colab sin la necesidad de tener un computador que tenga muchos recursos. Con que ustedes tengan un computador con el cual ustedes puedan acceder a un navegador web, ya directamente ustedes pueden correr cualquier código, cualquier cosa, directamente aquí en Colab. ¿Listo? ¿Qué recurso nos ofrece Colab? Nos ofrece más o menos como unas 13 gigas de RAM y más o menos como unos 100 gigas de disco duro. ¿Listo? Es como algo pues general que hay que tener en cuenta de Colab. No corremos las cosas en nuestro computador, sino que está directamente en la nube de Google. Y como ustedes pueden ver, pues todos los archivos que se muestran por acá, todo está allá. ¿Listo? Hay formas de enlazar Google Drive. De pronto, pues más adelante vemos un ejemplo donde descarguemos algún texto y lo pasemos a Google Drive. Pero pues por el momento me gustaría que ustedes sepan que pues aquí hay todo un computador totalmente disponible para que ustedes trabajen. Como consideración, si ustedes no tienen un plan pago de Google Colab, algo que van a ver es que a las 8 horas de inactividad se borra todo, ¿listo? Entonces, si ustedes guardaron, descargaron algo y era importante, lo que yo les recomiendo es que lo descarguen en su computador. Si lo tienen aquí en Google Colab, probablemente esa cosa que ustedes tengan aquí descargada se va a borrar al cabo de un tiempo, ¿listo? Listo. Entrando un poco más en detalle, recuerden pues la organización de este entorno de desarrollo prácticamente está basado en Jupyter. Y pues prácticamente tenemos dos tipos de elementos donde vamos a poder escribir y editar texto. Vamos a estar hablando de celdas de código y celdas de texto. ¿Listo? Texto hace referencia como si ustedes estuvieran escribiendo un blog. Por ejemplo, acá, esto es lenguaje Markdown. Pueden poner títulos, por ejemplo, como NLP. Y acá pueden poner algún texto como intro a NLP. Entonces ustedes pueden tener aquí un material que tiene tanto guías textuales como guías de código y pues lo pueden ir editando pues al vuelo. Listo, también algo interesante de este entorno es que ustedes van a ver aquí las gráficas directamente, todos los resultados de forma pues interactiva los van a poder ver aquí como salidas de cada celda de código. Listo. Aquí también es importante de pronto resaltar la importancia de quien ha desarrollado este tipo de herramientas. No sé si ustedes están al tanto de quién desarrolló Jupyter. ¿Alguna idea? ¿Han escuchado ese cuento? ¿O esa historia? Listo, resulta que es un colombiano. Muchas veces uno no se lo imagina, pero es un colombiano. Es un profesor bueno, era un profesor de la Universidad de Antioquia. Fernando Pérez se llama. Fernando Pérez de IPython. Que luego nos muestran otras cosas. Listo, es Fernando Pérez. Él es de Medellín, o sea, es un paisa. Él prácticamente contribuyó, permíteme acá cambiamos al idioma inglés porque si no la página va a estar súper incompleta. Aunque creo que acá es una traducción directa. Pero prácticamente él es un colombiano, estaba en la Universidad de Antioquia, es un físico, y él desarrolló el proyecto de Python junto con el proyecto Jupyter. ¿Listo? Basado en todo el trabajo que él desarrolló, es lo que actualmente tenemos casi en cualquier nube. Lo que ustedes, por ejemplo, si van a trabajar en ciencia de datos, van a tener que estar haciendo es trabajar en un notebook, ¿listo? O sea, los notebooks o la idea de los notebooks viene desde acá, desde Fernando Pérez. Nuevamente es un colombiano desde Medellín. Él ya hace tiempito pues estuvo desarrollando ahí Python y pues se popularizó tanto que pues realmente hoy es como el estándar de ciencia de datos y cualquier persona que quiera trabajar en ciencia de datos pues prácticamente tiene que saber cómo trabajar con notebooks. Es como algo bastante interesante, ¿listo? Entonces, como un dato curioso para que lo tengan en cuenta, es como una persona muy como relevante, a pesar de que no lo conozca de Colombia, pero pues siempre hay que saber un poco pues, de dónde vienen las herramientas, ¿listo? Entonces, este tipo de entornos, nuevamente, ustedes aquí pueden escribir código, inclusive pueden llegar a escribir ecuaciones. O sea, por ejemplo, yo aquí puedo llegar a escribir una ecuación como f de x igual a x al cuadrado. Esto que estoy haciendo acá, esto es sintaxis de LaTeX. ¿Listo? Si a alguno le interesa saber cómo escribir celdas de texto más bonitas, es mirar la documentación de LaTeX, de Markdown, y con eso ustedes van a poder verlo. ¿Listo? Markdown, nuevamente, acá les dejo como las dos anotaciones. Markdown y LaTeX. ¿Listo? Si ustedes quieren hacer estas pues, celdas más bonitas, prácticamente es eso, e inclusive ustedes pueden llegar a escribir código en HTML, agregar imágenes y demás, y embeberlas aquí mismo. ¿Listo? Es como una de las ventajas que nos ofrece el proyecto Jupyter. Nuevamente Google Colab está basado en eso. Y adicional, pues tenemos las celdas de código que nos permiten prácticamente correr código
Anteriormente era prácticamente en Python, aunque yo aquí puedo correr código en cualquier lenguaje de programación. Ahorita les doy como una breve guía de eso para que más o menos entiendan que aquí tienen como todo un computador. Pero por defecto esto corre código en Python. ¿Listo? Es decir, si yo hago por ejemplo un x igual a hello world y acá hago un print de x, van a ver que esto es puro código en Python. ¿Listo? O sea, es celdas de Python, aunque ustedes pueden llegar a escribir celdas en otros tipos de lenguajes de programación. Recientemente en Google Colab, si ustedes se van acá a Runtime, se van acá a Change Runtime Type, van a ver que aquí nos habilitaron otros tipos de runtimes. Entre ellos, pues el lenguaje de programación R. Mi recomendación, a pesar de que ustedes pueden trabajar procesamiento de lenguaje natural en R, no se lo recomiendo tanto. A pesar de que ustedes puedan hacer ciencia de datos en R, no se lo recomiendo tanto. ¿Por qué? R es un lenguaje de programación que está muy pensado al prototipado, es decir, hacer pruebas, o hacer pruebas de concepto más bien, y no es un lenguaje de programación que esté muy estructurado hacia buenas prácticas de software. ¿Qué se está viendo actualmente? Python, tanto en la academia como en la industria, es el lenguaje líder en Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, procesamiento del lenguaje natural, visión por computador y demás. De pronto, y probablemente yo entendería que varios de ustedes, sobre todo los que vienen como del lado de la electrónica, de la biomédica, habrán trabajado en MATLAB. ¿Ustedes conocen MATLAB de casualidad? Listo. Es lo que suponía. Nuevamente, saber MATLAB no les va a servir tanto. Es un software que es pago, o sea, tiene licencia. Y en la industria y en la academia muy rara vez hoy en día se ve. O sea, uno entiende que como por antigüedad, MATLAB solía ser muy clásico, y sobre todo en ambientes educativos. Uno veía mucho MATLAB, sobre todo temas de simulación, temas de control, cosas básicas. Pero recientemente todo se ha migrado hacia Python. La industria maneja específicamente Python y pues mi recomendación es que traten de moverse hacia Python, ¿listo? Es como la gran recomendación que les podría dar, más que usar lenguajes como MATLAB, como R, como otros, comiencen por Python o enfóquense en Python, que Python probablemente es la herramienta que va a seguir en este mundo de ciencia de datos por unos buenos años, ¿listo? Probablemente, y obviamente uno, pues no va a decir que no, pero pues en unos años probablemente pueda surgir otra cosa. Pero digamos que al menos al corto plazo, hablando por ahí de unos 5 años, 10 años, probablemente Python va a seguir reinando en este mundo. ¿Listo? En el mundo de ciencia de datos. Listo. Entonces, para comenzar con cositas básicas de Python, me gustaría también aclarar como el énfasis que le vamos a dar en esta lectiva. Procesamiento del lenguaje natural, para que lo tengan en cuenta, no necesariamente, pero mayormente, consiste en analizar texto. ¿Listo? En analizar información textual, textos, documentos. Les digo que no necesariamente es porque yo puedo tener otros tipos de datos, pero la mayoría de los problemas terminan en que el lenguaje natural se codifica como texto. Y aquí es importante, pues antes de que iniciemos, que definamos qué es lenguaje natural. Cuando yo a ustedes les hablo de qué es un lenguaje natural, ¿ustedes qué pensarían que es eso? ¿Qué tendrá que ver la palabra natural con el lenguaje? Listo, entonces tiene que ver algo con lo que los humanos perciben, ¿cierto? Y aquí ya está como el tema y de pronto van a ver que muchas veces, y sobre todo pues dentro de sus roles que son un poco más ingenieriles, uno se suele apartar bastante de la parte humana, ¿no? De la parte de las líneas humanas. No sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de conversar con alguien que estudie lingüística, sociología, psicología, pero van a ver como que la perspectiva que tiene uno de la parte ingenieril es bien distinta a lo que tienen ellos desde su parte un poco más pues humanística, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros nos enfocamos mucho en cosas que están bien estructuradas. O sea, prácticamente para un ingeniero no puede haber algo ambiguo. Nosotros hacemos cálculos y nosotros sacamos ecuaciones exactas. ¿Qué pasa en el lenguaje? En el lenguaje hay ambigüedad. ¿Listo? Ambigüedad a qué hago referencia. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en alguna conversación con alguna persona que puede llegar a presentarse un malentendido. Que ustedes estén haciendo referencia a algo y la persona entendió otra cosa y puede que haya algún problema, algún conflicto y que, no sé, lleguen a alguna discusión.
es algo como muy típico, ¿no? Que uno está hablando y uno se está haciendo referencia a otra cosa, pero por temas de la ambigüedad del lenguaje, puede que el mensaje sea recibido de otra forma por la otra persona. Eso es algo pues también bastante interesante que tiene el lenguaje. Y hacia aquí va el tema del lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Prácticamente el lenguaje natural es el lenguaje que surge o que emerge de forma natural en los humanos. ¿Listo? Es la gran variante del lenguaje natural, aunque uno también puede estar hablando del lenguaje natural en otras especies de animales. Si ustedes pues bien lo saben, hay comunicación entre otros tipos de especies pues animales. Ahí también surgen lenguajes naturales. No sé si ustedes habrán escuchado que de pronto los chimpancés tienen su forma de comunicarse. ¿Han visto? Hay un documental bastante chévere en Netflix que nos muestra como una comunidad desde adentro de chimpancés y cómo ellos pues entre su grupo interactúan, que tienen algunos gestos entre ellos, que tienen algunas formas de comunicarse pues generales. Todo pues un lenguaje no tan complejo como el lenguaje humano, pero sí hay un lenguaje de que ellos tienen un nivel de aceptación, de que ellos acicalan para representar cierto tipo de estatus, que tienen a veces confrontaciones o que tienen ciertos tipos de gestos corporales para comunicarse. Y aquí es donde ya realmente uno comienza a hablar de qué es el lenguaje natural. Es algo que surge naturalmente, ¿listo? Prácticamente cuando las especies comienzan a tener cierto tipo de nivel pues, de inteligencia pues, relacionada al lenguaje, surge un lenguaje, ¿listo? Y es lo que prácticamente uno ve con la evolución. No sé si a ustedes les apasiona tanto ese tema, pues de la evolución como a mí en algún tiempo, pero digamos que algo que se ha visto mucho y algo que como que es muy clave para la evolución y para que nosotros llegáramos a la tecnología y a todo lo que actualmente tenemos como especie, es el lenguaje. Sin el lenguaje, o sea, sin un lenguaje tan complejo como el que nosotros tenemos, hubiera sido imposible construir todo lo que nosotros tenemos. Es decir, el primer paso para que se diera la evolución o que nosotros superáramos como la primitividad y llegar pues, como una sociedad un poco más moderna, fue tener un lenguaje. Y lo que se vio con distintos homínidos hace mucho tiempo es que varios homínidos estaban comenzando a desarrollar culturas, estaban comenzando a desarrollar religiones, tradiciones, rituales, todo basado en que ya tenían un lenguaje, aunque eran lenguajes primitivos, pero ya había un lenguaje. ¿Listo? Cuando uno habla de un lenguaje, de pronto me gustaría saber ustedes a qué lo interpretan. Para ustedes, ¿qué es un lenguaje? Y hay pregunta para ustedes, ¿qué será la diferencia entre un lenguaje y un idioma? Listo, ahí vamos por ese lado. Entonces, de pronto ustedes habrán escuchado hablar del concepto de lenguaje verbal, lenguaje no verbal o lenguaje de señas. ¿Listo? Lenguaje hace más referencia como a la forma en la que nos estamos comunicando, exactamente. Y el idioma específicamente, pues ya está hablando específicamente de distintas variaciones de un lenguaje. ¿Listo? Por ejemplo, pues idiomas hablamos del español, del inglés, del francés, del alemán, mientras que el lenguaje puede ser un lenguaje de señas, un lenguaje escrito, un lenguaje verbal y otras formas de comunicación. ¿Listo? Nuevamente, cuando hablamos de lenguaje natural, hacemos referencia a un lenguaje que emerge, ¿listo? Emerge naturalmente en alguna especie biológica. Es importante saber eso, porque ya con eso vamos a saber qué tipo de datos vamos a estar manejando. Vamos a manejar datos de lenguaje, ¿listo? Pero, y ahí viene como retomando el punto de que no necesariamente es texto, el lenguaje puede estar dado de otras formas. Si yo, por ejemplo, les doy a ustedes un audio con una persona hablando, ahí hay lenguaje, ¿listo? Si yo a ustedes, por ejemplo, le doy un video, no sé si han visto los videos de las personas que saben lenguaje de señas, que están como traduciendo en vivo a alguna persona, eso es también lenguaje de señas. Y todo eso se englosa en procesamiento del lenguaje natural. Si yo quiero procesar eso, es lenguaje natural. Es decir, no se les haga raro que una aplicación donde ustedes tengan que, a partir de un audio sacar texto, sea lenguaje natural. ¿Listo? ¿Qué pasa? Convencionalmente, en procesamiento del lenguaje natural, se trata de llevar siempre todos los datos a su forma textual. O sea, yo trato de llevarlo todo a textos. Con eso yo puedo aplicar unas técnicas más estándar para procesar y manipular esos datos.
¿Listo? Entonces no se les haga raro que casi siempre que estemos hablando de análisis de procesamiento del lenguaje natural, hablemos de los textos, de la información de los textos. Obviamente, como les decía, yo puedo extraer textos, por ejemplo, del habla de una persona. Yo puedo extraer el texto de un audio. Yo puedo, a partir del lenguaje de señas, convertir eso en un texto. Tratar de hacer una transcripción. Muchas otras formas tengo de llevar otras fuentes de lenguaje a textos. ¿Listo? Esa es la idea general. Obviamente, el lenguaje, en dependencia del idioma, puede cambiar. Si yo les preguntase a ustedes, ¿será lo mismo procesar información textual que se encuentra en español o en inglés en comparación con procesar información textual que se encuentre, por ejemplo, en coreano o en mandarín? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será lo mismo procesar un texto en mandarín? Claro, claro, entonces ahí surge algo. No sé si sabían o han escuchado hablar del concepto del kanji. ¿Han escuchado hablar de los kanjis en la cultura? Entonces los kanjis, que se llaman, o la traducción así como muy exacta, es como el carácter chino, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes están viendo ahí la página de Wikipedia? ¿O están solamente viendo el notebook? Ah, listo. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo pues, de idiomas? Cuando ellos escriben, ellos no escriben como con un alfabeto como el que nosotros lo tenemos. O sea, nosotros tenemos las letras A, B, C hasta la Z y nosotros siempre escribimos exactamente con esas letras y vamos agregando una letra tras otra, tras otra, tras otra. Prácticamente vamos de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo en las páginas, como lo vemos acá. Entonces yo voy escribiendo de izquierda a derecha, o como también lo leo, de izquierda a derecha, vamos así, y luego de arriba a abajo. Yo comienzo a saltar renglones, ¿no? ¿Qué pasa en este tipo de escrituras? Este tipo de escrituras se basan un poco más en representar la fonética del lenguaje hablado. Entonces fíjense que ahí ya estamos hablando de un idioma que se produce a partir de cierto tipo de lenguaje, ¿no? Entonces hay lenguajes que son más fonéticos, hay lenguajes que tienen un poco más sus variaciones, por ejemplo en inglés, no sé si han visto que en inglés hay reglas de pronunciación, a pesar de que el lenguaje escrito sea algo diferente. Fíjense que todo eso abarca el lenguaje natural. Pero aquí es interesante porque cuando ellos están escribiendo una palabra, ellos surgen o parten de una forma base, esa es la idea del kanji, y sobre el kanji van agregando nuevos caracteres, bueno, nuevos símbolos, van agregándole elementos adicionales al kanji para representar toda una idea. Entonces uno puede ver que una sola palabra, permítame ver si acá lo podemos ver en Google Translate. Pregunta, no sé si sepan qué tecnología funciona detrás de Google Translate. ¿Se hacen alguna idea? Sería el lenguaje natural y en especial son redes neuronales. ¿Listo? Son redes neuronales para la traducción y es una tarea que se conoce como traducción neuronal. ¿Listo? Traducción neural también se le conoce. De esto pues hablamos un poco más en la lectiva 2. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Traduciendo, por ejemplo, del español, vamos a buscar acá, si ustedes ven por ahí el chino de pronto puede ser. ¿Lo ven por ahí? Chino, usamos el chino tradicional. ¿Listo? Fíjense qué pasa cuando yo voy escribiendo. No sé si puedan ver que esto se convirtió en dos caracteres. ¿Sí lo pueden ver? Yo tengo acá cuatro caracteres y el saludo pasa a ser pues solamente dos. Y fíjense cómo se va modificando todo. Yo puedo tener la letra H y fíjense que no hay una traducción directa para la letra H en chino. Para la H O, fíjense que ya ahí prácticamente se tiene un único carácter. Listo, fíjense que eso es un único carácter. Si yo voy agregándole cosas, la L, fíjense que ahí ya pues, me da traducción directamente al hola o al hola. ¿Listo? Es como lo que va diciendo porque lo que pasa en el chino es que tenemos estos kanjis. ¿Listo? Y ahí lo que vamos a hacer es modificar una letra, agregándole o modificar un carácter, agregándole nuevas líneas, nuevos elementos para conformar todo un concepto. Esto es algo bastante interesante que ellos lo que hacen es representar conceptos, no lo que representan son caracteres. Nosotros lo que hacemos es representar cada carácter
de forma independiente, es una letra, y luego con varias letras o con la combinación de una secuencia de letras formamos una palabra. Eso es diferente cómo funcionan otros idiomas y es bastante interesante. Hay que saber que todo eso entra dentro del lenguaje natural y hay que saber pues, directamente manejarlo. De hecho, una técnica básica para que lo tengan en cuenta de cómo manejar información en chino que trae sus kanjis es trabajar como con su representación pues un poco más fonética. Es decir, no trabajo con esos caracteres que son como muy variables, sino que los trato de convertir a sus pronunciaciones, que es como algo que sí se podría ver un poco más estructurado. ¿Listo? Entonces, nuevamente es como la idea del lenguaje natural. Y hay que saber diferenciar lo que sería dentro de un lenguaje, ¿listo? Porque estamos hablando de un lenguaje natural, pero pues cuando uno habla de un lenguaje natural o lo define, que es realmente cómo funciona un concepto, yo únicamente defino un concepto en el lenguaje cuando tengo que diferenciar ese elemento de otras cosas, ¿listo? Puede que suene un poco pues raro, ya no entrando en temas de género, sino en temas ya de sexo, ¿listo? El sexo pues biológico, pero realmente el concepto del sexo existe porque originalmente durante la formación del lenguaje había que diferenciar, ¿listo? El hombre y la mujer. Pero también cuando uno, por ejemplo, habla de un concepto de un animal, una especie animal, cuando yo hablo del concepto del perro, yo no hablo como un animal de forma general, como vean un animal allá en el parque, sino que específicamente tenemos un concepto porque nosotros diferenciamos esa especie animal, que es el perro, de otras especies animales. Asimismo, recientemente también se han diferenciado distintas razas, por ejemplo, de caninos, de perros. Entonces no se les haga raro que hay gente que conozca, no, que aquí tenemos un chihuahua, no, que aquí tenemos un boxer, que aquí tenemos un pitbull. ¿Por qué? Porque llegó la necesidad de diferenciar específicamente algo del mundo real asignándole un concepto. ¿Listo? Es algo bastante interesante también saber cómo se forman las palabras. Porque nuevamente todo es un representante del lenguaje natural y seguramente, no sé si ustedes de pronto están frescos con la parte de lingüística o si de pronto llegaron a ver las últimas clases por allá de idiomas, por allá en el colegio o a inicios del pregrado, pero son cosas que se retoman en el lenguaje natural. Y créanme que a uno le sorprende muchas veces lo interesante que se vuelve este mundo si uno aplica reglas ingenieriles. Es algo sumamente interesante, es muy emocionante, pero uno realmente no se lo espera de antemano. ¿Listo? Muchas veces uno, cuando comienzan las ingenierías o digamos que énfasis un poco pues, más matemáticos o más afines pues, a la parte cuantitativa, uno comienza a asombrarse cuando comienza a ver cosas, digamos, de resultados pues, predictivos, de resultados numéricos, de que nos dé exactamente un valor, pero no creerán como la importancia de la relación de la lingüística con todas las cosas que hay. Es bastante interesante. Solamente así como para darles una idea muy general, y así como también pregunta general para ustedes, no sé si ustedes de pronto conozcan a Alan Turing. ¿Les suena Alan Turing de algo? Es como el padre de la computación. ¿Listo? De hecho, pues él, y no sé pues, si les interesa, es una película buena, o sea, cinematográficamente pues, es buena. La película del Código Enigma, se la recomiendo bastante. Ahí prácticamente se muestra un poco pues, su historia, ¿no? Su historia pues, más relacionada como a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Pero de hecho, pues no hay que negarlo, realmente la Segunda Guerra Mundial fue pues a pesar de que pues hubo muchas muertes, hubo mucha catástrofe, pero a nivel tecnológico fue uno de los momentos históricos donde más avances tecnológicos hubieron. Ahí se inventó el radar, se inventó lo que sería el computador formalmente hablándolo, se mejoraron sistemas de radio, obviamente a nivel pues, bélico hubo muchos avances a nivel de armas y demás, pero más allá de eso casi siempre lo que uno ve es que muchos grandes avances tecnológicos surgen de las guerras. Es algo que pues tristemente pues se da. Entonces, hoy en día probablemente no tendríamos computadores si en ese entonces no hubieran avanzado tantísimo en su desarrollo, pues es que realmente el computador se desarrolló para fines pues, militares. Eso pues obviamente no hay que negarlo. Pero es importante saber que, bueno, Alan Turing pues es como el padre de la computación, de hecho pues es el que planteó las bases de la teoría de la computación, él era un matemático, y pues lo interesante es que prácticamente
lo que abarca lo que es la teoría de la computación, cuando ustedes escuchen hablar como de qué es un computador o qué es una máquina de Turing, que eso pues probablemente pues si siguen por estas líneas de inteligencia artificial lo van a escuchar muchísimo, pero prácticamente lo que se define como un computador es una máquina de cómputo universal, o sea, es un computador que soluciona cualquier problema, es la idea. O sea, yo tengo algo que me permita solucionar cualquier problema. Obviamente, y ahí ya entran como la parte de la teoría de la computación, es que a pesar de que yo tenga un elemento o una máquina que pueda solucionar cualquier problema, puede que haya problemas que sean tan difíciles que solucionarlos me tome un tiempo infinito. ¿Listo? Que ya entran pues otros temas de la computación, de algoritmia, de qué problemas son solucionables, qué problemas no y demás. ¿Listo? Pero pues la idea básica de un computador es que es una máquina que me permite solucionar cualquier problema. La idea básica. Y pues de ahí surge como la teoría de los lenguajes de programación, que el lenguaje de programación prácticamente me permite hacer cualquier cosa. ¿Listo? O sea, me permite definir cualquier cosa. Lo interesante y lo muy curioso, y de ahí de pronto este personaje sí me imagino que no todos lo conocerán, es un personaje conocido como Noam Chomsky. ¿Han escuchado hablar de él? Noam Chomsky, él aún está vivo, aunque ya tiene sus años, ya tiene 94 años. Él es un lingüista, ¿listo? Filósofo, politólogo. No sé si ustedes habían visto que anteriormente las personas influyentes en la ciencia, científicos muy de nombre, tenían un montón de títulos. Eran físicos, astrólogos, psicólogos, matemáticos y un montón de cosas. Cosa que hoy en día ya cambió muchísimo, ¿no? Hoy en día lo que hace la gente es que estudia una única cosa y se enfoca en esa cosa y se especializa muchísimo en esa cosa. Anteriormente lo que pasaba es que la gente se diversificaba, aprendía de muchas cosas. Por ejemplo, pues el caso de Noam Chomsky, él, pues ustedes van a ver que tiene varios títulos. Es una persona, creo que aquí en la Universidad Nacional de Colombia le asignaron un título honoris causa, me parece. Fíjense, aquí le dieron una distinción, fíjense, el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Listo? Él es como una de las personas que uno diría como es de las más influyentes en lingüística. ¿Listo? De hecho, él contribuyó, o sea, sus contribuciones fueron como muy grandes en el tema de la gramática. De pronto, si a ustedes les interesa cómo funcionan los lenguajes de programación, van a ver que por ahí se comienzan a hablar de las gramáticas. Las gramáticas hablándolas como reglas de un lenguaje. ¿Listo? Esa es la idea de una gramática, una regla de un lenguaje. ¿Listo? Pero pues ese tipo de cosas las estructuró de una forma un poco más teórica. Y algo muy importante que llegó a descubrir Chomsky, que eso es algo que, a pesar de que es algo que es súper, por así decirlo, como súper sorprendente, es una cosa que uno diría como esto probablemente a uno le vuela la cabeza, es que él demostró que las gramáticas de un lenguaje, listo, la gramática generativa, listo, que es lo que muestran acá, es que prácticamente esto es equivalente a una máquina de Turing. Una máquina de Turing es que esto es equivalente a un computador. Es decir, que con el lenguaje prácticamente uno puede solucionar cualquier problema. Es algo que a uno, desde las implicaciones filosóficas, a uno pues lo lleva a otros niveles como bien abstractos. No trato como de darles acá una idea muy como filosófica, pero la idea es más o menos como que entiendan que inclusive las gramáticas en lenguajes naturales, en lenguajes humanos, pueden llegar a ser computadores universales. Esto es algo bastante interesante y pues aquí está el personaje que lo dijo. Realmente esto es una persona súper influyente, pero pues a mi parecer creo que está un poco infravalorado dentro de como las grandes mentes de científicos que han habido. ¿Listo? De hecho las contribuciones de este señor a la lingüística son como un equivalente a lo que ha hecho Albert Einstein en la física. Es como un análogo y pues lastimosamente él no es tan popular o tan mediático como otros personajes. ¿Listo? Entonces, dentro de lenguajes, fíjense que ya tocamos otro concepto, un lenguaje de programación. Y ahí mi pregunta para ustedes sería, ¿será que un lenguaje de programación es un lenguaje natural? ¿Qué piensan? Ok. Claro, tiene sus reglas, tiene sus gramáticas, tiene sus sintaxis. Cada lenguaje tiene su propia sintaxis. De hecho, uno podría ver un análogo como que cada distinto lenguaje de programación es como si estuviéramos hablando de un idioma.
tratando de comunicar una idea similar, cómo hablar con un computador, ¿no? Pero aquí está el tema de qué es natural y qué no es natural. Recuerden que los conceptos surgen para tratar de diferenciar algo. Y realmente un lenguaje de programación no es un lenguaje natural. ¿Listo? De hecho, aquí más propiamente hablándolo, hablamos de lo que llamamos un lenguaje formal y un lenguaje no formal. ¿Listo? Cuando hablamos de un lenguaje formal, es que hay reglas fijas, estrictas. Si no se cumple esa regla, no funciona. Cuando hablamos de un lenguaje no formal, es un lenguaje que es flexible, muy probablemente es natural, y es tan flexible que a pesar de que no se siguen las reglas estrictas del lenguaje, funciona. Acá viene como la idea. Pregunta para ustedes. Si yo escribiera esto, ¿entienden la idea? Obviamente uno dice, está cometiendo un montón de fallas ortográficas y de redacción y lo que ustedes quieran. Pero la idea es entendible. Cosa distinta de yo decirles esto. ¿Será que esto funcionará en Python? Acá nos da un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque el lenguaje establece que siempre que se abre una comilla hay que cerrarla. Pero el lenguaje natural, como el intérprete no es un computador, sino como es una persona, la persona no sigue unas reglas estrictas, no sigue un lenguaje formal. Nosotros seguimos un lenguaje informal o no formal. ¿Listo? Esa es la idea básica pues, de los lenguajes. Y hay que saber básicamente diferenciarlos. Es decir, cuando ya ustedes les pregunten, ¿será que el lenguaje de programación R es un lenguaje formal o no formal? ¿Qué me dirían? ¿Será formal o no formal? Formal, tiene sus reglas estrictas. Ahora si hablamos, por ejemplo, del lenguaje de señas, ¿será que el lenguaje de señas es formal o no formal? Listo. Nuevamente es no formal porque no sigue unas reglas estrictas. De hecho, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, no sé si alguno aquí ya maneje el lenguaje de señas o haya tenido alguna introducción a ello, pero no sé si han tenido la oportunidad de comunicarse con una persona que sea sorda. De pronto en los buses, no sé si han visto que a veces en los buses suben pidiendo donaciones o tratan de interactuar con los pasajeros de pronto en Transmilenio. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Nunca? Curioso. Normalmente en Transmilenio, aunque creo que después de la pandemia no lo he visto tanto, pero antes de la pandemia se veía bastante que subían pues, personas sordas en Transmilenio, prácticamente buscando como donaciones para fundaciones, comentando su situación, pues cosas que se ven como mucho. Ahí el tema es uno cómo se comunicaba con ellos. Uno, por ejemplo, cómo podía decirles como en estos momentos no tengo dinero, como en estos momentos no tengo la disponibilidad. O si uno, por ejemplo, se tenía que bajar del bus, uno cómo comunicaba eso. Curiosamente, a pesar de que uno no conoce el lenguaje de señas, cuando uno trata de comunicarse con esas personas, ellos entienden el mensaje. Y esto es algo bastante interesante, que no necesariamente uno tiene que saberse el lenguaje, sino que a partir de cosas naturales, que son como señas que uno le suelen como para decirle como en estos momentos no puedo, se entiende la negación. Y es que realmente hay un lenguaje natural de señas que todos tenemos. No sé si han visto que cuando uno está haciendo una presentación, normalmente comienza a presentar el efecto del manoteo. ¿Han visto que uno comienza a mover las manos tratando de comunicar un mensaje? ¿O alguno de ustedes no tiene esa condición de mover las manos cuando está presentando, tratando de explicar algo? Es algo natural, ¿listo? Y normalmente pues se ve bastante. Entonces es necesario saber eso, porque muchas veces los lenguajes naturales comparten unas mismas raíces. Y es natural. Por ejemplo, el concepto del sí y el no. Es algo bastante interesante y también depende pues mucho de las raíces de los lenguajes que tengan. Pero cuando nosotros queremos afirmar algo, cuando queremos negar algo, casi siempre pues es de la misma forma. El no es casi siempre un rechazo corporalmente. Ustedes comienzan como a rechazar, a alejarse, a manotear hacia los lados diciendo como que no quieren. En cambio el sí es más como aceptación. Ustedes tratan de decirle como algo de que lo acepto, de que venga hacia mí. Comienzan a acentuar la cabeza, como diciendo como sí, hacia mí.
Es algo que nuevamente está asociado a un concepto, es algo como que emerge naturalmente y es distinto pues, de lo que es un lenguaje de programación, un lenguaje no formal. ¿Listo? Otra pregunta que puede ser bastante curiosa. ¿Será que las matemáticas son un lenguaje natural o bueno, un lenguaje formal o un lenguaje no formal? El lenguaje de las matemáticas es formal, tiene sus reglas estrictas. Las ecuaciones se escriben de cierta forma. ¿Listo? De hecho, si uno no escribe una ecuación de forma correcta, no se entiende. A pesar de que el que lo esté leyendo sea una persona. Es algo bastante interesante. Curiosamente, una contribución hacia eso, retomando un poco el tema de lo que estábamos hablando aquí, látex. Listo, el látex. A ver si acá nos muestra, porque el látex luego nos sale aquí el caucho. Látex, siendo un lenguaje, listo, eso es un lenguaje marcado. Para que lo tengan en cuenta, el lenguajes no formales existen varios, no solamente los lenguajes de programación, pero eso es un lenguaje de marcado que nos permite definir textos, tanto pues como artículos como ecuaciones. De hecho, aquí se maneja un lenguaje de ecuaciones que fue el que usamos en el notebook, ¿listo? Es bastante interesante saber que este lenguaje látex, permítanme acá les muestro el creador, que es algo bastante interesante como la contribución que nos hizo aquí, Donald Knuth. Él creo que a él le dieron un Turing, me parece. Casi siempre que ustedes vean que alguien tiene un premio Turing es porque es muy influyente o muy contribuyente en el campo de la computación. Él obviamente es un matemático y prácticamente él lo que hizo pues, fue inventar el lenguaje de látex, con el que ustedes pueden definir ecuaciones, artículos y demás. Y trabajó muchísimo en tema de compiladores, desde la parte matemática, es algo bastante interesante. Prácticamente lo interesante que él nos trajo fue el lenguaje látex. El lenguaje látex, permítanme les muestro. A ver si aquí nos muestra algún fragmento de código látex. Aquí. El lenguaje látex se ve como un lenguaje pues, formal, tiene sus reglas, pero prácticamente estructura la forma en la que yo defino documentos y matemática. Es decir, yo únicamente tengo una forma que la matemática compile, que se pueda visualizar. Si la ecuación no está completa, no se puede ver. Nuevamente aquí hablamos de lenguaje formal. Y esto es una forma de definir documentos y ecuaciones. De hecho, aquí lo interesante, más allá como de la forma de definir documentos, porque eso pues, lo hacen otros lenguajes de marcado, lo interesante es saber que las ecuaciones siguen unas reglas estrictas, y si yo no sigo esas reglas estrictas, pues no debería expresar una matemática. Estos pueden ser símbolos, pero no representan matemática. ¿A qué hago referencia con eso? Cosas como esta. Cuando ustedes quieren agregar ecuaciones acá en Colab, o en Jupyter en general, en una celda de texto pueden agregar acá estos dos como patrones, ¿listo? Esto enmarca el inicio y esto enmarca el final de una ecuación. Y aquí ustedes pueden poner una ecuación. Fíjense que yo puedo hacer esto. La fracción de la derivada de f con respecto a la derivada de x. Hasta acá, esto es una ecuación entendible. Es una derivada. No tiene nada muy complejo. Pero ¿qué pasa? ¿Será que tiene sentido yo dejar acá una derivada con respecto a nada? Hasta aquí, pues puede que sí, puede que yo pueda tener algo. Pero tiene sentido que una derivada, o sea, una fracción, o sea, un numerador y un denominador, no tenga denominador. O sea, puede que yo lo tenga vacío, como está acá. Pero tiene sentido que yo no tenga el denominador. Fíjense que aquí me muestra un error. Esto no compila, esto no se renderiza. ¿Por qué? Porque siempre que yo tengo una fracción debo tener un numerador, que son estas primeras dos llaves, y un denominador. ¿Listo? Esto indica, y es la relación como más directa, de que las matemáticas son un lenguaje formal. ¿Listo? Sigue sus reglas. Siempre que haya un numerador, tiene que haber un denominador. Es algo bastante interesante. Las reglas que pues, nosotros seguimos en los lenguajes de programación vienen por este lado. ¿Listo? También cuando ustedes escuchen hablar de lenguajes no formales, y aquí si quieren agreguemos algunos ejemplos para que los tengan a la mano, de cada caso, ¿listo? De hecho aquí lo que estoy escribiendo, esto es un lenguaje formal, ¿listo? Conocido como Markdown, es un lenguaje marcado, pero pongámoslo por acá. Entonces vamos a poner por aquí lo que sería el lenguaje natural, o lenguaje formal, o no formal, informal. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje informal tenemos? Un ejemplo,
Lenguaje de señas. Acá me disculpa que yo tengo un teclado en inglés, entonces no tengo la ñ, pero pues la idea es que pues luego se los paso corregido, ¿listo? Entonces tenemos lenguaje de señas. ¿Qué otro lenguaje informal tenemos? ¿Recuerdan otro? Entonces los idiomas. ¿Qué otro lenguaje informal tendríamos? Entonces el lenguaje verbal, más general que los idiomas, ¿no? También tenemos el lenguaje escrito. También hay un lenguaje que es lenguaje visual, cuando tratamos de comunicar algo por medio de imágenes. No sé si han visto esas técnicas de presentación. De pronto a ustedes les podría llegar a servir cuando ustedes presenten algún trabajo tipo tesis o alguna presentación de ese estilo. Pero son las presentaciones tipo, permítame acá lo buscamos, eso es lo que llamaríamos One Min Presentation. No recuerdo exactamente el nombre, tiene el nombre de un asiático, pero no recuerdo cómo se llamaba la técnica. Otra cosa que podríamos hacer es preguntárselo a ChatGPT, probablemente esa está la respuesta. Pero hay una técnica de presentación, permítanme ver si por aquí vemos en imágenes, les cuento más o menos cuál es la idea, donde prácticamente las presentaciones no tienen nada de texto. Son presentaciones que son puramente imágenes, una imagen tras otra. Lo interesante de esa forma de presentar es que es un lenguaje visual. Es un lenguaje visual, y bueno, lamentablemente por aquí no veo ningún ejemplo, pero donde uno va presentando una imagen tras otra, puede que haya una persona obviamente usando el lenguaje verbal para comunicar el contenido, pero si uno ve solamente el video, uno va entendiendo de lo que se está hablando, va mostrando imágenes muy relacionadas una tras otra, y uno va entendiendo pues el hilo de la conversación. Es algo bastante interesante, y esto pues se ve en algunas presentaciones, lastimosamente si no tengo aquí el ejemplo, déjenme yo busco el nombre porque no recuerdo exactamente cómo era el nombre de la técnica, y se las comparto, es algo bastante interesante. ¿Listo? Entonces también hay lenguaje visual. ¿Listo? Nuevamente, pues a nivel de lenguajes naturales o informales, surgen un montón de tipos de lenguaje. ¿Listo? Ahora, dentro del lenguaje formal, habíamos hablado de lenguajes de programación, hablamos de matemática, también tenemos por acá los lenguajes de marcado. ¿A qué hace referencia un lenguaje marcado? Propiamente pues no es un lenguaje de programación, o sea, no es algo que interactúe directamente con el computador, sino cosas que nos permitan, por ejemplo, representar ideas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si ustedes se van acá a Wikipedia, no sé si sabían que todo eso que está atrás está escrito en código HTML. Ustedes le pueden ir a dar acá a inspeccionar. Y no sé si están viendo acá abajo en la parte del código. Si logran ver acá en la parte de abajo del navegador. Esto es un código en HTML. Es un lenguaje, pero de marcado. Marcado hace referencia a que define cómo se va a visualizar un documento. Y prácticamente es como si yo escribiera un documento pues, de texto. Define, yo tengo un título, tengo un subtítulo, esto va después, que es un texto, y así, fíjense que aquí está todo el contenido, o sea, si yo abro por aquí este P, aquí me dice como el texto, o sea, toda la página de Wikipedia está contenida dentro de un HTML, ¿listo? Que obviamente después un navegador como Firefox, como Google Chrome, como Edge, toma este código y lo renderiza o nos genera un sitio que se puede visualizar, ¿listo? Esa pues es la idea general del lenguaje de marcado. Y pues entra dentro de la categoría de lenguaje formal. Son reglas fijas. Yo abro, cierro una etiqueta, yo tengo para poner una, por ejemplo aquí como lo estoy haciendo, los dobles asteriscos indican que es un texto en negrita, las líneas o los guiones al medio nos representan elementos enumerables y están tabulados. Fíjense que se van a ver como listas de segundo nivel, tengo títulos, tengo subtítulos, puedo agregar imágenes, puedo agregar videos, puedo pues configurarlo como si fuera un lenguaje formal. Hay reglas. Si no se cumplen esas reglas, probablemente no compila o no sigue lo que se espera que cumpla. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. ¿Está por el momento todo claro? Listo. Creo que algo que se me pasó comentarles también al inicio de la sesión es que normalmente, pues sabiendo que son 3 horas seguidas de clase,
Normalmente pues yo dejo como un espacio, un break de unos 15 minutos a la mitad de la sesión, nomás para que pues obviamente descansen un poco. Y normalmente pues exactamente a la mitad, o sea, sería en estas sesiones de 7 a 10, pues más o menos de 8 y cuarto a 8 y media, pues para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, sabiendo que el lenguaje formal y sabiendo que el lenguaje no formal, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, nos enfocamos principalmente en lenguaje informal. Pero pues lo que les decía es que casi siempre todos estos lenguajes, escritos, visuales, de señas, todos ellos para procesamiento del lenguaje natural casi siempre se tratan de llevar a texto. Y el texto o los textos van a ser el tipo de datos que yo voy a estar manipulando constantemente en procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué quiere decir eso? Nos toca entender cómo funcionan los strings, qué cosas podemos hacer con los strings, que es como el tipo de dato de un lenguaje de programación para manipular texto, y qué tipo de opciones yo tengo para obtenerlos. ¿Listo? También entender algunos conceptos generales de un lenguaje de programación como lo que sería la diferencia entre un string y un literal. Entonces son como cositas que tenemos que seguramente hoy pues vamos a enfocarnos en la práctica a hablar de los strings, a entender los strings y los tipos de literales que hay en Python, porque hay varios, ¿listo? Tienen distintas aplicaciones, pero siempre digamos que lo más esencial para comenzar a trabajar en procesamiento de lenguaje natural es entender cómo funcionan los strings. Porque los strings los voy a seguir reutilizando una y otra vez en procesamiento de lenguaje natural. Algo también chévere que vamos a ver es que inicialmente nosotros vamos a comenzar con lenguaje natural y lenguaje formal. ¿Listo? Es decir, con lenguaje de las personas. Pero no quiere decir que las técnicas que uno vea aquí no sean aplicables sobre el lenguaje formal, que es lo que uno hoy en día ve. ChatGPT genera código. Asimismo, uno puede comenzar a implementar modelos, a implementar estrategias que operen únicamente sobre código. Y son las mismas técnicas que uno ha venido aplicando en lenguaje natural. ¿Listo? Es algo bastante interesante. Obviamente hay que entender un poco pues, la diferencia entre el lenguaje formal y no formal. Pero para que lo tengan en cuenta, las mismas técnicas se aplican en los dos lenguajes, en especial las técnicas un poco más modernas, ¿listo? Las técnicas clásicas, que son como las iniciales que vamos a comenzar a ver, van a ver que pues no están muy enfocadas al lenguaje natural, ¿listo? O sea, son como cositas específicas del lenguaje natural o de lenguajes informales. Pero pues las técnicas más modernas ya no tienen, digamos, una diferenciación. Prácticamente todo se deja a que una red neuronal haga todo por detrás, ¿listo? O que haga gran parte de las cosas que antiguamente se hacían pues más manualmente. Pero igual se siguen reutilizando muchos conceptos de un lado para el otro, ¿listo? Entonces, no sé si les quedó alguna pregunta de la introducción a procesamiento del lenguaje natural. Listo. Listo. Entonces, si les parece, tomémonos un break de 15 minuticos y pues ya volvemos directamente a la parte un poco más práctica, ¿listo? Entonces ya nos vemos.
el terminal. Listo. Entonces voy aquí a abrir un Python. Creo que aquí no tengo Python. Permítame acá. Voy a abrir acá un proyecto donde sí tengo Python. Listo, fíjense que aquí tengo Python como un comando terminal. Permítame hago un poquito más de zoom. Y pues nuevamente yo puedo correr aquí un código en Python sin ningún problema. Vamos a ver el ejemplo. ¿Listo? Entonces voy a crear acá un código, ese mismo código pues aquí en un script de Python, un main.py. Eso es un archivo de Python. Y aquí voy a escribir el código. ¿Listo? Entonces vamos a escribir lo que sería import time. Y aquí vamos a escribir el código. Entonces for i in range de tamaño 10. Vamos a hacer un print i con un n igual a un backslash r. ¿Listo? Siendo ese el retorno del carrito. Y voy a hacer un time.sleep de un segundo. Esto es un código sencillo en Python. Vamos a ejecutarlo. Python main.py. Y fíjense lo que ocurre. No sé si puedan ver cómo se ve el timer. ¿Sí lo ven? El backslash r nos representa retorno de carro. Significa que el cursor vuelve al inicio. ¿Listo? De hecho, si yo aquí escribo un espacio, fíjense qué ocurre. No sé si puedan ver que él retorna, pero pues en un punto escribe donde yo encuentro el cursor. Si lo pueden ver, yo escribo hacia adelante y él me lo mostró. Nuevamente veámoslo. 0, 1, escribo hacia adelante, él me va a poner el 2 por allá y luego lo borra y vuelve al 3, pero el 2 quedó por allá adelante. Fíjense que ahí me puso 6 y volvió al inicio donde se encontraba el cursor. O sea, al inicio de la parte de la izquierda y ahí me siguió escribiendo cosas. Si yo lo uso por defecto, lo que él va a hacer es mostrarme aquí como el número al inicio y voy a ir borrando lo que estaba anteriormente ahí. Eso es lo que llamamos un retorno de carro. ¿Listo? Volver al inicio de la línea. ¿Listo? No sé si está claro que es el backslash r. Listo. Resulta que yo en Python también puedo hacer esto. Fíjense en lo siguiente. Recuerden que aquí la codificación era de tipo Unicode. Entonces yo me puedo ir, puedo buscar emoji Unicode. Y aquí ustedes encuentran los emojis. Por ejemplo, busquemos aquí alguno. Ayúdenme a seleccionar alguna carita. ¿Qué carita prefieren de estas? De estas 6. ¿Qué votación dan? ¿Será que diferimos o nos dan los mismos candidatos? ¿Alguna opción de carita a usar? ¿Algún emoji? Listo, la 1. ¿Qué pasa? Esto de acá es un carácter. Si ustedes ven, yo lo puedo seleccionar. De hecho, yo puedo copiarlo. Control C. Me voy al código. Y definimos un X igual a carita. ¿Listo? ¿Qué pasa? X efectivamente es una carita y yo puedo guardar emojis dentro de variables en Python. ¿Listo? De hecho, esto creo que también es válido. Depende creo que de la codificación, pero creo que con UTF-8 por defecto no, pero si cambiara la codificación a UTF-16 o 32 creo que sí se definiría. Fíjense que ahí me está diciendo pues que en este formato pues no me lo deja usar. Tocaría cambiar la codificación del notebook, pero pues en teoría también se podría llegar a usar, ¿listo? Lo que sí es que pues dentro de las variables de Python yo sí puedo meter emojis, ¿listo? Cada emoji, si ustedes lo ven, representa pues un carácter, ¿listo? Un carácter pues dentro de la codificación de Unicode, ¿listo? Es algo bastante interesante, permítame yo cierro esta página porque con lo lenta que va, tengo como mis sospechas de que esto probablemente está haciendo algo extraño por detrás, ¿listo? Permítame acá, volvemos. Algo también interesante de los strings de Python es que también se puede interpretar lo que serían los Unicode. Yo puedo hacer esto, x igual, y acá ponemos un backslash u, y acá pongo un código, ¿listo? Permítame acá les muestro. A ver si se nos está dejando, bueno, aquí toca ponerle u, bueno, aquí nos está pidiendo como todo el código completo. Fíjense que cuando lo pongo en u mayúscula, él espera pues toda la codificación de esta forma. Creo que con u minúscula es cuando recibe, me parece que 5. ¿Listo? Permítame acá les muestro, que hay distintos, recuerden que hay de 32, de 64. Pero fíjense que en este U prácticamente lo que me está reconociendo es un Unicode, pero pues del otro formato. Esto pues obviamente varía. Permítame acá les muestro porque yo también puedo tener, por ejemplo en ASCII o en binario, tener el X01. ¿Quién me representa el X01? ¿Listo? Permítame acá buscamos otro.
Esto se representa también como 0x10. Casi siempre pues ustedes cuando ponen el x, esto tiene su interpretación. Casi nuevamente me pone un espacio de más. Pero ahorita les muestro completamente cómo se representa eso. Cuando ustedes ven en Python el Unicode, ustedes van a ver que esto hay una tabla, realmente la tabla es enorme. ¿Listo? Y fíjense que acá hay varios tipos de codificación. Por ejemplo, el emoji este de la carita feliz es 1F600, me parece. Pero eso se pueden codificar directamente pues en Python. Recuerden que todos estos son bits, por detrás hay codificaciones de 16, de 8 y de 32, donde ustedes pueden representar cualquier tipo de carácter y emoji. Y pues ahí lo interesante es que ustedes en Python lo pueden definir a partir pues de estas codificaciones. Por ejemplo, x80abc, pues esto representa únicamente el x80. Pero ustedes pueden agregar pues otros tipos. Fíjense que aquí nos muestran como las codificaciones UTF-8, Unicode. Aquí está la función char, que nos muestra como cuál es el carácter correspondiente a un número específico. Y la podemos usar. Permítame acá les muestro. Yo por ejemplo podría usar el char, por ejemplo, para que me muestre el número 01. Si esto se codifica, aunque tocaría pues darles el número completo. Permítame acá cogemos el Unicode completo de... No sé si lo ha copiado, creo que sí. Sí. Este 1F se puede pues dar de forma binaria. Ustedes pueden poner un 0x, 1F de más. Eso les coge como todos la codificación hexadecimal. Y eso pues aquí les va a dar la codificación de la carita. ¿Listo? Entonces realmente hay formas o hay distintas maneras en las que ustedes pueden representar los datos. Fíjense que pues la carita representa aquí un número en hexadecimal. Realmente es un número. Y todo eso ustedes lo pueden manejar desde Python. Y eso ustedes pueden definirlo desde Python, pueden definir los strings. Y hay distintas formas pues, de manipularlas. ¿Listo? Aquí lo interesante es saber pues que Python lo permite. ¿Listo? Dentro de los literales hay forma de interpretar las letras. ¿Listo? Nuevamente, lo que les mostraba acá arriba. Ustedes con el X80, eso les va a representar una forma en Unicode. Ustedes también tienen formas de representar código ASCII. Fíjense que aquí muestran cómo representamos pues hexadecimales, cómo representamos un Unicode. ¿Listo? Cómo representamos un Unicode pues un poco más largo, de 8 dígitos. Y aquí ustedes pues directamente pueden manipular cualquier tipo de dato. ¿Listo? Es algo bastante interesante. De hecho, cuando ustedes manejan un literal de Python, y ustedes hacen algo del tipo x igual a hola, ¿listo? Y acá le ponen, por ejemplo, pesos, ¿listo? Por ejemplo, voy a poner un pesos S. Ese pesos S se va a poder sustituir después. Yo acá voy a poder ponerle algo del tipo pesos, y acá le voy a poner, por ejemplo, hola mundo. ¿Listo? Fíjense que es ese X. Hola mundo. No sé si pueden ver que el pesos S se reemplazó y acá puedo poner otra cosa. Por ejemplo, hola personas. Hola mundo personas o hola mundo feliz, por ejemplo, pongamos. Entonces, hola, aquí voy a poner lo que se reemplaza, que es lo que está al final. Esta es una notación antigua de Python, se les muestro más como por curiosidad, y ahorita hablamos de los literales específicos para esto, pero pues es posible definirlo de esta forma, ¿listo? Esto es algo como más clásico, en otros lenguajes de programación se hacía de esta forma, donde ustedes pues pueden directamente definir aquí como con patrones lo que se va a reemplazar adentro. Y esto funciona pues como un patrón de reemplazamiento, es decir, el peso S se interpreta. Cosa diferente si yo esto lo pusiera como un row string. Esto, fíjense que el row string se interpreta, pero, permítanme les muestro aquí, y ese es el tema de los pesos S, que dependiendo pues lo que yo haga, se interpreta o no. Eso es algo que se veía antes, o sea, cuando yo usaba el pesos S anteriormente en Python, ese pesos S era ambiguo, y eso pues no es muy propio de los lenguajes de programación formales. Acá hago referencia con ambiguo, que pues pareciera un patrón que se interpreta, pero si no hay nada, pues resulta que eso es crudo, es un peso y una S. Entonces lo que hicieron pues en Python fue decir como, bueno, cambiemos esa sintaxis, cambiemos esa notación, para que ahora siga unas reglas un poco más fijas. Entonces, ¿qué pasa? Ya la nueva forma de definir cómo reemplazo algo, lo que llama el tema de interpolación de strings en Python, es, bueno, yo tengo que reemplazar algo adentro. ¿Cómo lo hago? Vamos a verlo. Para esto existe un tipo de literal conocido como los f-strings. ¿Listo? El literal f. Que me permite definir qué voy a reemplazar. Por ejemplo, quiero hola. Y por ejemplo, no sé, aquí voy a tener una variable y como 1. Y por ejemplo, hola. Tengo, abro llaves. Acá pongo el nombre de la variable que quiero reemplazar, y.
Y entonces, pero vamos, aquí tengo un problema. ¿Listo? Si yo imprimo X, van a ver que el literal de tipo F lo que va a hacer es que toma lo que tenga la variable Y, lo reemplaza acá dentro del literal y asigna la variable X con la sustitución de la variable. ¿Listo? Nuevamente, esto es un tipo de literal. Los literales de tipo f-string son muy comunes para usar en Python, sobre todo para sustitución de cosas. Y también para dar formato un poco a los textos. Veamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de muy sencillo de cómo podemos visualizar una tabla en Python. ¿Listo? Obviamente yo sé que podemos usar pandas, hay otras librerías un poco más especializadas en eso, pero vamos a implementarla nosotros desde cero, nomás para que ustedes se hagan una idea más o menos de qué se hace por detrás. ¿Listo? Veamos el ejemplo. Vamos a abrir una tabla y puede ser con nosotros. Si les parece, vamos a poner aquí lo que sería, por un lado, el nombre de cada uno y la edad. ¿Listo? Entonces, no sé, comienzo conmigo. Entonces voy a poner acá mi nombre y mi edad. ¿Quién continuaría? ¿Listo? Listo. ¿Listo? Listo. Entonces aquí tenemos este X. Es una tabla. ¿Listo? Tenemos nombres y edades. ¿Listo? Y yo quiero imprimir eso para que sea un poco más bonito. Veamos cómo sería. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a definir un formato de fila. ¿Listo? Entonces mi row format va a ser como un f-string. ¿Listo? Pero vamos a imprimirlo. Entonces voy a hacer un print primero el encabezado. Entonces quiero imprimir primero lo que sería nombre y edad. Entonces voy a ponerlo de esta forma. Los separadores de la derecha y de la izquierda, de cada celda de la tabla, van a ser un carácter de tipo pipe. ¿Listo? Esta línea. ¿Listo? Y adentro de cada uno voy a reemplazar lo que sería nombre y edad. ¿Listo? Hasta aquí pues lo que van a ver es que se imprime pues de esta forma. Pero pues eso no se ve tan bonito. Vamos a hacer que sea un poco más bonito. Voy a ponerla con formato de, con los dos puntos dentro de las llaves, les ponemos. Yo quiero que esto ocupe máximo 20 espacios. Fíjense que aunque no ocupe 20 espacios la palabra nombre, se ve de esta forma. ¿Listo? De hecho no lo vemos tan grande, lo de 10. Y acá lo mismo, pongan un 10. Yo también puedo jugar con si el texto se justifica hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo puedo poner menor que 10 para que se justifique a la izquierda, mayor que 10 para que se justifique a la derecha. Centrado pues no hay, ¿listo? Me tocaría pues dejar directamente 5 espacios en blanco aquí. O sea, me voy a poner acá 5. Permítame, acá lo hacemos. Entonces 1 y lo repetimos 4 veces. ¿Listo? Y acá lo repetimos 5 veces. Permítame. Uy, me fui mucho. Acá se me fue de más. Entonces acá le pongo 1 y lo repito 4 veces. Listo. Si yo quisiera que estuvieran centrados, me toca hacerlo pues directamente a mano. ¿Listo? Entonces yo quiero que tengan 10, pero si pongo forzadamente que van a haber 5 a la izquierda. ¿Listo? Fíjense que ahí siempre hay 5 a la izquierda, aunque ahí no quedan tan centrados. Me tocaría poner como más o menos unos 3. 1, 2, 3. Y acá también unos 3. ¿Listo? Ahí más o menos uno puede llegar, pero acá se me fue. Creo que quité la edad. Ahí más o menos quedan centrados. ¿Listo? O sea, me toca manualmente configurar los espacios al inicio, o sea, como el espacio de inicio donde está el carácter y luego el máximo de caracteres que pueden haber. ¿Listo? Pero pues uno puede jugar con eso para crear la tabla. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer pues el siguiente. Entonces vamos a iterar sobre el X. Entonces, for name, age in X. ¿Listo? Voy a iterar sobre cada uno de los dos valores de X. Voy a hacer lo siguiente. Voy a imprimir con un formato, es el mismo formato. ¿Listo? Entonces acá voy a crear los dos campitos, o sea, las dos celdas. Y aquí vamos a reemplazar algo. ¿Listo? Aquí reemplazo algo, aquí reemplazo algo. Primero reemplazo el nombre. El nombre nuevamente, voy a darle 3 espacios. 1, 2 y 3.
Reemplazamos el nombre y le ponemos que tenga máximo pues 10 caracteres de ancho. Ahora hacemos lo mismo. Por acá hacemos 1, 2 y 3 y acá reemplazamos la edad. Y también le decimos que tenga, perdón, acá este 2.10 se me fue por fuera. Eso es dentro de las llaves. Y acá también es dentro de las llaves. ¿Listo? ¿Qué conseguimos con esto? Fíjense que ahí se imprime pues todo de forma correcta. Obviamente, fíjense que aquí estamos cambiando un poco la sintaxis. Aquí lo que yo reemplacé es el nombre con los 3 espacios dentro. Yo aquí puse, tengo 3 y aquí agregué otros 10, en un total 13 y por eso se me está saliendo. ¿Qué podría hacer ahí? Fíjense lo siguiente, voy a hacerlo de la siguiente forma. La suma de strings, ya vemos la operación, pero lo que hace es unirme strings. Entonces puedo ponerle 1, 2, 3 espacios dentro de la sustitución y acá más de lo mismo. Vamos a ponerlo con unos más. Entonces ponemos 1, 2, 3 espacios y ya en teoría pues me queda... claro, acá me faltó esto, toca concatenarlo, convirtiéndolo en tipo string porque este age es numérico, ¿listo? Entonces como pueden ver, ya ahí definí una tabla, ¿listo? Ya se ve pues centrada, alineada, con el mismo ancho y pues ya todo se ve un poco mejor. Obviamente eso es una forma de visualizar una tabla muy como primitiva. Seguramente si ustedes usan pandas o otra librería se ve un poco mejor. Pero pues fíjense que solamente con strings de Python yo pues soy capaz de hacer este tipo de operaciones, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, la operación de suma en strings, por ejemplo la variable A más la variable B en strings, lo que hace es concatenar, ¿listo? Lo que hace es unirlas, las une en una sola, ¿listo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, ¿está todo claro? Listo. Listo. Entonces, resulta que en Python hay otros tipos de literales. Ustedes en Python también pueden manipular literales de esta forma. Por ejemplo, podemos decir un B. Este B viene de bytes. Listo, voy a tomar los bytes de hola y lo voy a guardar en X. ¿Qué es X? Y miremos el tipo, porque es que este tipo ya no es un string propiamente hablando, ¿no? Sino que esto ya son bytes. Listo, es la representación de bytes de mi cadena. Es decir, si yo tomo el X en la 0, fíjense que eso ya no es un carácter. Pues formalmente hablando, recuerden que todos los caracteres son números por detrás. Pero cuando yo lo defino como un B, prácticamente estamos tomando es pues su codificación. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado del código ASCII. Si buscamos la letra B, aquí la B, aquí en este caso la B es la 98, esa es la codificación en ASCII. Pero pues recordando que aquí no estábamos exactamente en ASCII, sino en Unicode, la codificación Unicode de la letra B es 104. ¿Listo? Pero esta es la H, ¿no? Busquemos aquí la H. La H es 104. Cuando acá hablamos de bytes, y generalmente lo que se ve en Unicode lo que hace es extender el ASCII. ¿Listo? Si cambiamos a otra letra, por ejemplo la 1, tenemos la O en la 111. Si cambiamos a la otra, por ejemplo la 2, tenemos la L que es el 108. Lo que hace este B es que se define directamente la cadena que yo le esté pasando de entrada como bytes. Esto me sirve mucho por cuando yo estoy tratando de mandar datos serializados o quiero mandarlos por algún protocolo de comunicación. Sirve bastante tenerlos ya en bytes porque son directamente más sencillos de mandarlos. O sea, cuando yo tengo algo en bytes, por ejemplo, tengo la H propiamente hablando, tenemos el tipo de X en la posición 0. Eso es un tipo entero, ¿listo? Y ya propiamente se maneja como un tipo entero y se manda pues ya como un valor numérico. No necesariamente un string, que un string pues ocupa mucho más espacio en memoria, ¿listo? Es algo como un dato curioso, ustedes pueden trabajar con los Bs como valores binarios. Realmente esto normalmente en lenguaje natural muy rara vez tenemos que manipularlos, o sea, los bytes propiamente hablándolos. Pero siempre es bueno saber que existen literales para bytes o lo que llamamos pues, literales Bs para binarios que nos permiten definir algo pues a más bajo nivel, ¿listo? Entonces, hemos hablado un poquito pues, de lo que sería la definición de los literales. ¿Listo? Todo esto que hemos hablado hasta el momento son literales. De hecho, aquí déjenme les dejo el comentario de que estos son literales. Todo esto acá son literales.
Pero cuando yo ya creo una variable de tipo string, listo, permítame que lo vemos acá abajo. Cuando ya tengo una variable de tipo string, algo como el x igual a hola, resulta que ya cuando está en la variable, es un tipo de dato que tiene tipo. Entonces yo ya miro el tipo de x y esto ya pues internamente ya es una string. Ya está creado como una string. ¿Qué diferencia tiene el literal del string? Resulta que el string ya cuando lo tengo creado en la memoria, me permite manipularlo, me permite hacer cierto tipo de cosas con él. Por ejemplo, yo puedo usar sus métodos. Y fíjense que aquí los métodos del string involucran muchas cosas. Por ejemplo, fíjense en esta función, en este método capitalize. Este capitalize lo que va a hacer es que nos pone la primera letra en mayúscula. Entonces fíjense que aquí ya estamos hablando de ciertos tipos de cambios en el texto. Por ejemplo, esto es lo que llamamos modificaciones de la grafía. Yo tengo el método, por ejemplo, x.upper. Esto lo convierte todo en mayúscula. X.lower lo convierte todo en minúscula. Puedo tener un x de varias palabras. Hola mundo. Y puedo decirle x.title. ¿Qué hace esto? Me capitaliza el inicio de cada una de las palabras. ¿Listo? Aquí las palabras pues, de forma sencilla se definen como palabras separadas por espacio. ¿Listo? Más adelante hablamos de pues realmente con las reglas del lenguaje en distintos lenguajes pues cómo se definen las palabras, ¿listo? Cómo yo separo palabras, que es un proceso conocido como tokenización. Pero por el momento, digamos que a forma muy introductoria, cada palabra pues está separada por un espacio, ¿listo? ¿Qué otros tipos de métodos cuento con los strings? Por ejemplo, x.find. Quiero encontrar dentro de hola mundo donde se encuentra la letra M. Y él me dice, en la posición 5 se encuentra la letra M. Puedo validarlo. X, donde x.find de la letra M. Eso quería darme una M. ¿Listo? Que es la letra M en la posición 5. ¿Listo? Ahora también tenemos el X. Ustedes van a ver que existen varios métodos, pero algo interesante es, por ejemplo, el método count. Yo quiero contar cuántas veces aparece la palabra hola. ¿Cuántas veces aparece la palabra hola en hola mundo? Una única vez. Y aquí surgen cosas muy interesantes. Veamos un ejemplo. De esto lo vamos a hablar más adelante y hay formas muchísimo más eficientes de calcularlas. Pero me gustaría que ustedes simplemente vean un ejemplo de cómo contar palabras en un texto. Que ya simplemente con este tipo de manipulación de strings que estamos viendo, donde podemos ver los métodos básicos de las strings, podemos comenzar a calcular un conteo de palabras. ¿Listo? Esto es una de las formas más básicas que vamos a tener en el procesamiento del lenguaje natural para manejar textos. O sea, de hecho, con que ustedes ya comiencen a manipular conteos de palabras, ya pueden comenzar a entrenar modelos de Machine Learning. Es algo bastante interesante. Pero pues no nos vamos a adelantar tanto. Me gustaría que ustedes simplemente puedan ver cómo pueden contar palabras en Python usando funciones nativas de Python. ¿Listo? Funciones de los strings, métodos de los strings. Veamos otro método que nos va a servir. Voy a definir lo siguiente. Hola, ¿cómo va todo? Quiero separar las cuatro palabras, acotándolas por una coma. ¿Cómo lo puedo hacer? X.split, ese es el método de dividir, con respecto a una coma. Cuando ustedes ven esto, pues fíjense que esto ya nos genera una lista de strings donde tenemos cada palabra ya separada. Y esto pues obviamente se puede indexar. Yo puedo decirles, sáquenme únicamente la primera palabra. ¿Listo? La palabra hola. Es como la primera parte. Listo. Juntando estas dos estrategias, si les parece, calculemos un conteo de palabras. Vamos a hacer lo siguiente. X, vamos a definirlo como un texto. Si ustedes quieren definir un texto largo, pueden usar 3 comillas. 3 comillas me permite definir un texto largo. ¿Listo? Esto yo lo puedo definir con R's, con formatos, con lo que ustedes quieran. ¿Listo? En este caso, cuando lo defino con 3 comillas, él me va a capturar saltos de línea. Acá puedo escribir varias cosas, pues, de una. ¿Listo? Entonces, si les parece, tomemos un poema. No sé si ustedes están muy cercanos a la poesía. ¿Qué poeta recuerdan? ¿Les gusta algún poeta? ¿O no les gustan los poetas? Bueno, entonces busquemos aquí un poema de Neruda. Algo que sea cortico. O un fragmento del poema, puede ser.
Bueno, veamos aquí que nos muestra de poemas. Bueno, el soneto 22, que este es bien famoso. Tomemos solamente esta parte. ¿Listo? Que es como la primera frase. Lo voy a pegar por acá. Y como pueden ver, ahí ya tengo el texto. Voy a quitarle como estos saltos de línea. Y de una vez todo esto vamos a dejarlo en minúsculas por si acaso. ¿Listo? De hecho, también otro proceso sería quitar como las tildes. Más adelante hablamos de todo ese proceso que uno sigue para normalizar los textos. Pero por ahora solamente me gustaría que ustedes vieran cómo puedo contar cuántas veces aparece cada palabra única de este texto con los métodos que hemos visto de los strings. ¿Listo? Entonces tenemos este X. Nuevamente acá puedo imprimirlo por in X para que ustedes vean que eso pues se interpreta internamente como un fragmento del poema. Y vamos a implementarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a sacar todas las palabras. Todas las palabras van a estar dadas por un x.split con respecto a un espacio. Voy a separar cada palabra asumiendo que cada palabra es un espacio. Obviamente esto no es válido. Fíjense que acá hay signos de puntuación, hay comas, hay cositas que realmente no nos sirven tanto. ¿Listo? Pero bueno, por el momento simplemente vamos a dividirlo por espacios. ¿Qué nos deja esto? Una lista con palabras. ¿Listo? De hecho, por aquí como hay saltos de línea, algunas se van a tomar aparte. Entonces de pronto dejémoslas sin saltos de líneas como algo adicional. Acá lo puedo dejar solamente como un string. Y podemos dejarlo con un único string pues sencillo. ¿Listo? Fíjense que ya no tengo saltos de línea. Cuando las divida pues ya no existen saltos de línea. ¿Listo? Obviamente algunas palabras van a irse con la coma. O sea, eso sí es algo que pues se da. O sea, las comas en algunas palabras se van. ¿Listo? Más adelante vemos cómo es el proceso para eliminarlas. Pero bueno, que ya tengo todas las palabras. Ahora yo quiero saber cuáles palabras únicas hay acá. ¿Cómo podemos sacarlas? Entonces pongámosla acá como unique words. En Python existe esta palabra llamada set, que nos permite sacar las palabras o los elementos únicos, como si fuera un conjunto, de una lista o algún iterable. Cuando yo haga unique words, vamos a verlo. Primero miren la longitud de las palabras totales. Estamos hablando de 35. Con respecto a la longitud de las palabras únicas. Fíjense que solamente tengo 31 palabras únicas. Debe ser que algunas 3 o 4 palabras se repiten. ¿Listo? Probablemente algún artículo o algo similar. Ahora, para cada palabra única, yo quiero ver cuántas veces aparece dentro del texto. Vamos a verlo. Entonces pongámosle acá como los conteos. Conteos, creamos un diccionario de Python e iteramos. Entonces para cada palabra única, entonces for word in unique words, vamos a ver un conteo de cuántas veces aparece. Entonces sería a los conteos en la palabra en la posición de la palabra o en la clave de la palabra, le vamos a asignar lo que sería el texto original, que es x.count, y le decimos cuénteme cuántas veces aparece esa palabra. ¿Listo? Y acá, ¿qué pasa? Prácticamente nos dan unos conteos que nos dicen contrarias, coma, aparece una vez. La palabra que aparece 2 veces. Verte aparece una vez. Y así, fíjense que ya aquí vemos el conteo de las palabras con sus repeticiones. ¿Listo? Fíjense que hay palabras como sin que aparecen varias veces, en que aparecen varias veces. Aquí también es importante saber si estas palabras de pronto están siendo contadas, por ejemplo la palabra sin, solamente pues el sin se contará solo sin o se contará dentro de alguna otra palabra. Porque por ejemplo la palabra te, fíjense que te también está dentro de quemanti. ¿Listo? Nuevamente es porque seguimos un enfoque pues muy sencillo. ¿Listo? De conteo. Con la palabra count, para que automáticamente me dijera cuántas palabras aparecen. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. ¿Está todo claro? Listo. Entonces, pregunta para ustedes. Voy a definir lo siguiente. Quiero validar que en un texto, y más adelante obviamente vamos a ver cómo es la forma más eficiente de hacerlo, pero vamos a ver hoy un algoritmo muy sencillo, muy básico, con fors y con condicionales,
en el que nosotros podamos validar una placa, una placa de un carro. Recuerden que las placas de los carros, los automóviles aquí en Colombia, pues se ven de esta forma. Acá vamos a tener unas letras como ABC y luego unos números, como 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces son tres letras seguidas de tres números. ¿Listo? Y quiero validar si algo es una placa o no. O sea, quiero validar si un texto que yo le dé un string es o no una placa válida en Colombia para un automóvil. ¿Listo? O sea, para un carro, no para una moto. Entonces, por ejemplo, voy a definir acá una. Entonces acá no sé, X, Y, Z. Supongamos que estamos ya definiéndolas en minúsculas. 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Cómo podríamos validarlas? ¿Qué se les ocurre? Piensen en el proceso de cómo podríamos validar que sea una placa válida de automóvil. Listo. Entonces dividimos los tres y los tres últimos. Luego, ¿qué haríamos? Entonces veamos un posible algoritmo. ¿Listo? Para que vean más o menos. Obviamente eso se soluciona mucho más fácil con otra técnica de procesamiento de lenguaje natural que vamos a ver. Pero por el momento veamos lo más sencillo. Vamos a definir un algoritmo paso a paso. Paso 1. Validar que la longitud sea 6. ¿Listo? Si tiene menos o más, ya no es una placa. O sea, de antemano ya hay filtro en muchos casos. ¿Listo? Luego, validar que de la posición 0 a la 2 sean letras. ¿Listo? Ahora, validar que de la posición 3 al final sean números. ¿Listo? Esa es la idea. Algo también que podemos aprovechar de Python. Fíjense qué pasa acá. A menor que B. ¿Qué nos da esto? True. A menor que A nos va a dar un false. Y por ejemplo A menor que, no sé, Z, nuevamente nos va a dar un true. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos una comparación pues de desigualdad con strings en Python, se toma el orden lexicográfico, es decir, el orden del alfabeto, A, B, C, D y demás. ¿Listo? También yo puedo hacer comparaciones, a ver si esto todavía es válido, creo que se lo habían cambiado, que yo no puedo comparar strings con números. Fíjense que eso creo que nos va a arrojar un error. ¿Sí? Fíjense que aquí esto no es válido. Pero pues como todos son strings, pues yo puedo, por ejemplo, compararlo de esta forma. Puedo ver si A es menor que 1. ¿Listo? Aquí efectivamente no. Entonces yo puedo hacer algo de ese estilo. Por ejemplo, ver si un número, por ejemplo 1, o la letra, vamos a sacar una letra X. X que sea específicamente, olvidemos otro nombre, démosle acá como C, de carácter. La letra, por ejemplo, C. ¿Listo? Y acá yo puedo validar. La letra C es mayor o igual que la letra A y la letra C es menor o igual que la letra Z. ¿Listo? Si se encuentra entre la A y la Z, es que es una letra. Esto nos va a decir true. ¿Listo? También puedo hacer cosas de ese estilo, con los números. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, el número 1 es menor que el número 2, obviamente siguiendo su orden lexicográfico. ¿Listo? Entonces, si el número se encuentra entre el 1 y el 0, acá también es importante saber si el 0 es el final. ¿Listo? Bueno, aquí podemos verlo de esta forma. 0 menor que 1, también depende pues, del orden en que se establezca. Esto pues, obviamente depende del orden, nuevamente del orden lexicográfico, de cómo aparezca en la tabla de ASCII. Creo que por aquí la tenía abierta. Aquí, generalmente pues uno se guía más por esto. Cuando ustedes miran los dígitos, fíjense que el 0 es el 48, orden lexicográfico es el orden en el que aparecen estos dígitos, ¿listo? Obviamente pues está ordenado, si ustedes ven aquí está A, B, C, D hasta la Z, las letras mayúsculas están antes, entonces uno también puede hacer comparaciones de ese estilo, por ejemplo, la letra A, como está antes, pues en teoría debería ser menor que la letra A minúscula. ¿Listo? Obviamente siguiendo el orden lexicográfico, que es el orden en el que se le da en la codificación ASCII, que suele estar ordenada. ¿Listo? Con esto yo puedo validar si se encuentra o no entre las vocales, si se encuentra o no dentro del alfabeto, o si se encuentra o no dentro de los dígitos.
Vamos a verlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Def validar placa. ¿Listo? Vamos a recibir una X opcional, un texto opcional que va a ser una placa. Y vamos a retornar un true o un false en dependencia si es o no una placa. Entonces vamos a validar la primera parte. Si la longitud del texto es diferente de 6, ¿listo? Vamos a retornar de una vez un false. ¿Listo? En caso contrario, vamos a hacer la validación de las primeras 3 letras. Entonces, for char in texto desde el inicio hasta el 3, ¿listo? Que sería 0, 1 y 2. Recuerden que en Python va al límite superior hasta n-1. Vamos a validar si los caracteres se encuentran entre la A y la Z. Entonces ponemos si el carácter es menor que la letra A, listo, o el carácter es mayor que la letra Z, vamos a retornar false, listo. O sea, si no se encuentra entre la A y la Z, es que eso no es un carácter válido, listo. Y ahora, para cada carácter en el texto, desde la 3 hasta el final, vamos a validar si el carácter está por debajo del número 0. Acá permítame también, dejamos todo esto como comillas simples. ¿Listo? Y el caso, cuando el carácter esté por encima del número 9, significa que no es un dígito, entonces vamos a retornar también un falso. O sea, esto es una condición que no se cumple. Y en casos contrarios, así cumple todas las condiciones, pues vamos a hacer que esto es una placa. ¿Listo? Veamos cómo funciona. X vamos a ponerle X, Y, Z, 1, 2, 3. Esto en teoría pues es una placa válida, porque comienza por 3 letras y sigue en 3 dígitos. Vamos a ver cómo funciona esto. Validar placa de X. Esto es una placa. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Vamos acá a un AB1, C23. Esto no es una placa válida. Vamos a ver si la función nos sale correcta. Validar placa de X. Fíjense que esto no es una placa válida. ¿Listo? Entonces fíjense que simplemente usando funciones y operaciones de strings en Python, nosotros podemos ya llegar a implementar algunas cosas. ¿Listo? Usando orden lexicográfico, por ejemplo, para comparar si la palabra se encuentra entre el rango de la A y la Z. Nuevamente, acá, desde mi opinión, esto es un código que pues se los muestro como ejemplo introductorio, muy de Python, o sea, muy como de programación, pero realmente hay formas más eficientes de solucionarlo y más compactas. Seguramente puede ser la otra semana, si no es la otra semana, probablemente la siguiente estaremos hablando de expresiones regulares. Una expresión regular me soluciona esto en una línea, ¿listo? En una línea y una forma muy compacta, ¿listo? Pero pues siempre es bueno también saber un poquito pues cómo podría llegar a hacerlo, pues además como más algoritmo, la forma más algorítmica que se podría manejar, ¿listo? Que sería esta primera parte. No sé si tengan alguna pregunta de esta función. Listo. ¿Todo claro para los demás? Listo. Si llegan a tener alguna pregunta, sin problema me interrumpen, ¿listo? O sea, pueden activar el micrófono y me preguntan sin problema, ¿listo? Entonces, sabiendo esto, yo puedo comenzar a jugar y hacer otros tipos de cosas en Python, bastante interesantes. Por ejemplo, veamos un ejemplo también básico. Vamos a definir un texto y quiero sacar únicamente palabras que tengan una longitud mayor de lo que yo quiera. ¿Listo? Por ejemplo, busquemos otro texto. Vamos a copiar acá otro texto de Pablo Neruda. Vamos a buscar acá otro poema. Voy a copiar todo este poema 1. Listo. Copiamos este poema. Vamos a definir acá como texto. Creamos acá todo el poema completo. Listo. Y vamos a quitar acá lo que serían líneas vacías. ¿Listo? Listo. Entonces yo quiero implementar una función que únicamente me permita extraer palabras que superen una longitud máxima. ¿Listo? Entonces vamos a hacer como una función llamada filter length que reciba un texto y que nos permita filtrar
las palabras de este texto en dependencia pues de si cumplen o no pues una longitud. Entonces ponemos acá como el umbral. ¿Cuántas palabras o cuántos caracteres debe tener una palabra para ser válida? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero sacamos las palabras. Palabras serían un texto, punto split, por espacio. Listo, sacamos cada palabra dentro del texto. Y ahora vamos a filtrarlas. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Filtered words va a ser igual a una función filter, no sé si la habían usado, es una función nativa en Python, donde uno puede darle una función que valide una condición y si la función se cumple, se acepta el elemento, o sea, se filtra, si no se cumple, se elimina. ¿Listo? Por ejemplo, darle una función acá. Pregunta, ¿ya todos manejan las funciones lambdas o las expresiones lambdas en Python? ¿O es la primera vez que las ven? Listo, si quieren. Entonces veamos cómo funciona. Yo en Python puedo definir una función de ese estilo. Por ejemplo, una función f de x y es una función que retorna x al cuadrado. ¿Listo? Es una función básica que pues básicamente hace esto. F de 2 nos debería dar 4. Es el número al cuadrado. ¿Listo? Pero resulta que yo puedo pues definir también de esta forma, en una sola línea. Es lo que llamamos una función anónima. Entonces f de x retorna x al cuadrado. ¿Listo? Esto es otra sintaxis. Y acá yo puedo también poner f de 2. Y esto es exactamente igual. Es una forma más compacta de definir funciones. ¿De dónde viene el que sea anónimo? Que realmente yo no necesito guardar esto en una variable. Esto yo pues lo defino como un dato. Entonces yo puedo hacer cosas de ese estilo. Lambda de x, x al cuadrado, sin asignarle ningún nombre. De una vez lo evalúo con 2. Y fíjense que me da el 4. Eso es una forma de definir una función de una forma mucho más compacta. Tan compacta que ni siquiera es necesario que yo lo guarde en una variable. Lo puedo manejar al vuelo. Y fíjense que yo en ningún lugar lo almaceno. ¿Listo? Esta es la idea de una expresión lambda, una forma compacta de definir una función. Generalmente son funciones que hacen una utilidad o que cumplen una utilidad muy básica, muy sencilla. Algo que pues no requiera pues mucha complejidad. ¿Listo? Si ya ustedes tienen que implementar algo que haga más operaciones, pues ya ahí usan la forma de función def clásica de Python. Entonces, así como el filter length, que va a hacer varias cosas, o sea, va a ejecutar varias instrucciones, pues hace falta que tenga esa funcionalidad def. Hacerlo en una lambda, pues no se puede sino más que una función que ejecuta una única instrucción. ¿Listo? Por ejemplo, elevar al cuadrado. En el caso de lo que va a hacer acá, va a ser una función que valide si una palabra tiene más o menos palabras del umbral. Nada más. O sea, es una instrucción para validar si se cumple una condición. Nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer acá mi instrucción lambda? Vamos a poner acá una word. Para cada palabra, yo quiero validar si la longitud de la palabra es mayor o igual que el umbral. Eso es todo lo que yo voy a hacer acá con mi instrucción lambda. Y esto quiero aplicarlo para que me filtre de las palabras. ¿Listo? También por si no habían usado alguna vez la función filter, permítanme les muestro cómo funciona. Voy a crear acá una lista de un rango de tamaño 10. La imprimimos por acá. Es una lista del 0 al 9. Y podemos hacer la función filter de esta forma. Entonces yo quiero decir, filtreme todos los valores i siempre y cuando los valores i sean mayores que 5. ¿Listo? Y esto sobre los x. ¿Qué hace la función filter? También hay que evaluarla para que nos dé el resultado como una lista. ¿Qué hace la función filter? Fíjense que me extrae únicamente aquellos que cumplen esta condición. Que el i sea mayor que 5. ¿Listo? Aquí abajo estamos haciendo esto. Para cada palabra yo quiero saber si la longitud de la palabra es mayor que el threshold. Si eso cumple esa condición me quedo con la palabra, si no, no. ¿Listo? Y finalmente voy a retornar, ya les comento que es esta función, el método join de las palabras filtradas. ¿Listo? Veamos un ejemplo del join. Voy a definir esto, es como un proceso inverso del split. Voy a hacer un hola, mundo, ¿cómo van? ¿Listo? Eso es una lista de strings separadas. Y con el método join, con un separador, por ejemplo un separador que sea un espacio, punto join, le ponemos para que se unan con ese espacio. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es como toma este carácter como separador y revierte el split. Entonces hola, espacio, mundo, espacio, como, espacio, van. ¿Listo? Acá yo puedo poner otro separador, por ejemplo una coma y un espacio. Entonces va a poner hola, como, espacio, como y así. ¿Listo?
Entonces esto es un separador para unir varias palabras o para unir varios strings en uno. Cuando hacemos esta función de filter length, por ejemplo, démosle el texto que teníamos originalmente y digámosle que nos filtre palabras con 5 o más caracteres, vamos a ver cómo nos sale. Y pongámosle un print porque creo que se le quitaría el formato. Fíjense que ahí cambiamos el texto para que únicamente se tuvieran en cuenta palabras, pues palabras no palabras en nuestra notación gramática de palabra, hablándolo pues de que la palabra no incluye signo de puntuación, o sea, el signo de puntuación está separado según nuestras reglas gramaticales, pero pues de acuerdo a la regla que nosotros implementamos, que era cada palabra está representada por una división por espacio. Por ejemplo, aquí dentro de nuestra condición pues sale que amo pues cumple la condición. Amo es el punto y el salto de línea. ¿Listo? O sea, según nuestra regla, eso es una palabra. O sea, eso cumple la condición que son 5 o más caracteres. Que sean caracteres válidos dentro de nuestras reglas gramaticales, no. Pero pues la regla básica que usamos nosotros o que codificamos nosotros, lo cumple. ¿Listo? Más adelante nuevamente pues hablamos de ese proceso, de cómo se estructura mejor y pues realmente cómo se estandariza mejor. ¿Listo? Pero pues fíjense que ahí prácticamente ya nosotros estamos dividiendo pues lo que sería una palabra, ¿listo? También se preguntarán, ¿por qué será que esta palabra y sale? Resulta que este y está unido con un salto de línea que está acá. Entonces sócava, salto de línea y, todo pegado. Eso es una palabra, según nuestra notación. Recuerden que nuestra notación es que cada palabra se divide por espacios. Es decir, los saltos de línea no son considerados acá. De hecho, podríamos, para que me llegue a dividir eso, nos tocaría quitar los saltos de línea acá o reemplazarlos por espacio, pero nuevamente son cosas que pues más adelante pues vamos a ver, ¿listo? No sé si hasta acá está todo claro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, adicional a esto, ustedes van a ver que los strings de Python tienen un montón de... Esto es una lista, pero vamos a abrir nuevamente un hola mundo. Van a ver que los strings de Python tienen un montón de métodos. Listo, ya vemos el con, capitalize, este center es como para tratar de centrarlo, es un método nuevo, pero es equivalente a lo que nosotros hicimos, como agregar unos espacios al inicio para que quede más o menos centrado cuando se imprima. Tenemos métodos de encode, por si quisieran pasarlo a código ASCII o a UTF-8. Podemos validar si el string termina o comienza por cierto tipo de patrón de carácter. Podemos poner un find para encontrar la posición exacta de un carácter. El punto format es el equivalente al fstring, algo de ese estilo, por ejemplo, hola, y acá ponemos mundo, le doy un punto format, es un método, y acá puedo reemplazar, por ejemplo, hola, bonito mundo. Entonces fíjense que lo que hace es como reemplazar. Mi recomendación, traten de usar los fstrings, más que todo cuando se pueda. Pero pues si van a usar esta notación, pues también es totalmente válida. ¿Listo? El método format es totalmente equivalente, aunque los fstrings resulta ser un poco más rápido. ¿Listo? Tienen otros métodos, fíjense que realmente en Python métodos de strings hay varios. Pueden validar o hacer validaciones de que si es alfanumérico, si es ASCII, si ya es un decimal, si es un dígito, si están minúsculas. Fíjense que todo lo que tenga lis, pues directamente son cosas que ustedes pueden usar para validar. ¿Listo? También tienen métodos como join que ya vimos, o lower, por ejemplo, para unir, lower para cambiar la grafía. Y aquí también está este que me parece también un poquito interesante, que es el replace. ¿Listo? Permítanme les muestro. Por ejemplo, yo quiero hacer un x.replace. Quiero reemplazar lo que sería, y aquí importante para que ustedes lo vean, a ver si esto me tabula. Le dan lo anterior, que sería por ejemplo el hola, y quiero reemplazarlo por ejemplo por un saludos. ¿Listo? ¿Qué hace esto? Encuentra la palabra hola, donde la encuentre reemplaza la otra palabra. Eso sirve por ejemplo para anonimizar, donde ustedes pues encuentren que se cumple una condición, donde encuentren una cédula, donde encuentren algún tipo de elemento. Prácticamente algo que tiene muy bonito Python es que la manipulación de strings en Python es muy flexible. Algo pues que hace que el procesamiento de lenguaje natural en Python sea muy común es que realmente todo en Python o la manipulación de las strings en Python es muy limpia
Y casi cualquier cosa que ustedes quieran hacer con strings en Python se hace de una forma muy sencilla con alguna función nativa. En otros lenguajes de programación toca iterar, toca crear nuevos strings, toca modificar varias cosas. Realmente en Python es muy flexible la manipulación de strings debido a que ya pues tiene muchas funciones preimplementadas para manipularla. ¿Listo? No sé si les quedó alguna duda de las strings en Python. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre es importante que ustedes sepan manipular los strings, o sea, es decir, revisen bien contenido sobre los strings. Pueden pues darle una mirada a este notebook, yo se los voy a compartir. Recuerden escribirme a mi número, acá arriba creo que se los dejé. Entonces, si aún no me han escrito, pues me pueden porfa escribir al número. Yo voy a crear un grupo de WhatsApp, por ahí les voy a compartir pues el repositorio donde va a quedar pues todas las grabaciones y donde va a quedar el notebook. Y pues por ahí también va a quedar pues las entregas. Entonces ahí también les publico el taller, les va a quedar un formulario para que suban el taller. Y pues la idea pues va a ser más que todo eso, junto pues con los temas específicos de cada clase y lo que vayamos viendo, ¿listo? Entonces pues nuevamente mi recomendación es que practiquen un poco con los strings, den un poco pues una revisión y hagan pues algún ejercicio sencillo de cargar de crear algún texto, manipularlo, cambiar la grafía, pasándolo a minúscula, mayúscula y demás, de pronto haciendo alguna búsqueda y pues entendiendo un poco el funcionamiento de los strings en Python, ¿listo? Ya con eso, o con que ustedes sepan los conceptos básicos de los strings en Python y cosas generales del lenguaje de programación, pues ya podemos pasar a trabajar ya en los temas de procesamiento del lenguaje natural, ¿listo? Entonces pues eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta adicional, algo de pronto algo logístico. Listo, listo. Entonces cualquier cosa pues quedo atento. Ahí pues tienen mi número, cualquier cosa pues me escriben. Si alguno de pronto no puede asistir a alguna sesión, de pronto pues me avisan con tiempo y pues miramos si la podemos de pronto reagendar para todo, ¿listo? Pero entonces cualquier cosa pues quedo atento y nos veríamos pues el otro viernes. Entonces que tengan un buen fin de semana, un buen puente y que estén bien.